Lo voy a explicar. Nivel 4, en la escala de la sabiduría, nivel 4 quiere decir que la persona no sabe que no sabe. No solamente no sabe, sino que no sabe que no sabe. Es el colmo de la ignorancia. En este nivel 4 hay dos grandes grupos. Los que no saben que no saben y no por su culpa. Se llama ignorancia invencible inocente. ¿Sí? Son inocentes de no saber. Porque no tuvieron a su alcance los medios para saber. Por más que los buscaron, no los encontraron. Es un ejemplo para que se entienda muy claramente este nivel de ignorancia invencible inocente. Imagínense un negrito del corazón de África, en medio de la selva, desprovisto de medios de comunicación, de caminos, y que la población de blancos más cercana está a 500 millas, a pie. Y además llena de fieras, sabandijas peligrosas y de accidentes geográficos intraspasables. Él no se puede mover de su lugar más que unos cuantos kilómetros a la redonda. Él nunca podrá ver un blanco. Entonces fíjense muy bien, él no sabe que es negro. No sabe. ¿Por qué? Porque nunca ha visto un blanco. Entonces eso es lo que se llama ignorancia de nivel 4, inocente. Como él no pudo salir de su lugar de origen, no tiene ninguna culpa en no saber que pertenece a la raza negra. No sabe que hay blancos. Imagínense un día que vea uno el susto que se va a llevar. O al revés, ¿no? Entonces, ese es el nivel 4. Pero puede haber, y aquí es donde me preocupa mucho, y por eso vengo a estos grupos, y por eso viajo miles de kilómetros, y me desvelo y me esfuerzo, y casi nunca me canso todavía, gracias a Dios, para llevar este mensaje. Hay muchas personas que son nivel 4, pero por su culpa. Por su culpa. Y esto es imputable, es decir, rendirán cuentas por no haber sabido, pudiendo haber sabido. Por haber optado por ver televisión en lugar de abrir un libro. Por haber optado por comer comida chatarra en lugar de comer saludablemente. Por haber optado por la poligamia y no por la ley natural de la monogamia, un hombre con una mujer. Por haber optado por querer y no por amar. Hasta un difunto famoso que se acaba de morir, José José, tiene una canción que dice: no es lo mismo amar que querer. Y la canción tiene una letra muy valiosa, vale la pena que la escuchen y se la aprendan. No es lo mismo querer, estar enamorado, desear, estar fascinado con la presencia de una hermosa mujer o de un chico guapo, que verdaderamente amarlo. Entonces, puede haber en este grupo de alabanza, de oración, qué bien, que dediquen unos minutos. Lo hacía el santo rey David. Él tomaba su lira y cantaba, y alababa y danzaba en honor a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Y aquí la alabanza es para Cristo, nuestro Señor, que marca el Nuevo Testamento y una nueva era de redención. El famoso Evangelio, la buena nueva. Entonces, está muy bien que hagan alabanza, pero adelantándome ya a la pregunta que yo mismo hice, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestros hijos quieran amar la virtud, ser responsables, ser independientes? Hay que comenzar por algo que se llama formación, por nosotros. El cambio para lograr hijos virtuosos, que fíjense muy bien, si son virtuosos serán felices, porque ahora sí contesto una de mis preguntas. ¿Cuál es la visa? ¿Cuál es la aduana para la felicidad? La virtud. Si no eres virtuoso, no serás feliz nunca por el resto de la eternidad. No importa qué tan famoso, qué tan rico,
qué tan millonario, qué tan poderoso, qué tan famoso, qué tan VIP, no importa. Ni poder, ni placer, ni fama, ni honores, ni riquezas. Eso no te va a hacer feliz jamás. La pregunta que te van a hacer es ¿cuánto amaste? ¿Y qué hiciste con los talentos que te di? Y para lograr desarrollar nuestros talentos y realmente amar, tenemos que comenzar por nosotros mismos, por agendarnos, por apropiarnos voluntariamente, responsablemente de los mejores bienes posibles. Cuando no hacemos eso, pudiendo hacerlo, estamos entonces en el nivel de ignorancia invencible, culpable. Y eso solamente ustedes lo pueden saber. Yo lo puedo ver desde afuera y opinar que esta persona tiene mucho tiempo libre o dedica demasiado tiempo, por ejemplo, dedica demasiado tiempo a su toilette, como ahora los metrosexuales, ¿no? Se la pasan 2 horas viéndose, ¡ay, qué guapo estoy!, ¿no? Y procurando ponerse su mejor garrita, ¿no? O dedican toda la tarde a ver televisión, taravisión, que nomás la enciendes y el excremento chorrea la alfombra. En vez de abrir un libro, yo ahí sospecho que hay ignorancia invencible, culpable, porque la persona no emplea su tiempo en leer, en aprender, en estudiar. Ah, ya terminó la secundaria, ya terminó el high school, ¡ay, qué hazaña!, ¿no? Ya terminó el college, válgame Dios, qué hazaña. Yo terminé el college cuando tenía 22 años. Y ahí empecé apenas a aprender. Ahí empecé a estudiar realmente. Por eso nunca he celebrado una graduación de nada. Y pienso morirme con más de 100 estudiando. Entonces, de luego tenemos el nivel 3. En el nivel 3, la persona ya sabe que no sabe. Ya se dio cuenta de que no sabía multitud de cosas. Voy a poner varios ejemplos de cosas que es muy probable que la casi totalidad del grupo no sepa. Algunos alumnos míos que están por aquí ya bastante avanzados y que han logrado poner en práctica muchas cosas, sí lo saben, pero ellos no hablan todavía. A ver, algo que no sabemos, la inmensa mayoría no lo sabe, es de qué se alimenta el ser humano que nunca se pone en un plato, que nunca se pone en un vaso y que no se respira. ¿De qué se alimenta el ser humano que no es comida, que no es agua y que no es oxígeno? A ver. De la palabra de Dios. No, antes que eso. Porque como decían los misioneros que fundaron Los Ángeles y San Diego y San Francisco y todas las ciudades importantes de México, primero es comer que ser cristiano. Si ellos no hubieran enseñado a los indígenas de este continente a arar la tierra, si no los hubieran enseñado a dejar de hacer sacrificios humanos, si no los hubieran enseñado a vivir en ciudades o en pequeñas rancherías, si los misioneros no hubieran aprendido el lenguaje de los indígenas antes que evangelizarlos, América cristiana, Cristianoamérica, América Latina, no existiría ni estaríamos nosotros aquí. Entonces, antes que alimentar a un hijo de la palabra de Dios, antes, o al mismo tiempo, pero sobre todo antes. ¿De qué se alimenta un ser humano que no se pone en un plato? No es comida. Que no se pone en un vaso, no es líquido. Que no se respira por la boca. No se respira. Antes que eso, para que el otro quiera leer, ¿qué tiene que comer? Amor. Y bueno, vuelvo a hacer mi pregunta. ¿Y qué es el amor? Están en nivel 4. Respecto de qué es el amor. Bueno, pero esa respuesta me la reservo hasta el final. Entonces fíjense, ¿qué es esto que yo quiero que todos sepan que están en el nivel 4 y que no saben que no saben? Lo que más alimenta a un ser humano desde el vientre de su madre
desde el momento de la concepción hasta su muerte, se llama fórmula nutricional básica. Fórmula nutricional básica. Y está formada, como toda fórmula química, está formada por 3 moléculas, o 3 letras, 3 elementos. Así como, por ejemplo, el agua tiene el agua es H2O. Son 3 moléculas, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. H2O, eso es agua. Entonces, ¿cuáles son las 3 moléculas de la fórmula nutricional básica? Sin las cuales... Fórmula nutricional sin la cual nunca tendremos hijos buenos, nunca tendremos hijos virtuosos. Aunque les leamos la palabra de Dios, aunque los llevemos a misa, primero de la mano, después de una oreja y después ya no quieren ir. A ver, ¿quién tiene un hijo mayor de 18 años que quiera ir a la iglesia con entusiasmo? 5 personas, cuando debería ser masivamente, todos con las manos levantadas. Sabemos hoy por las autoridades eclesiásticas de toda la Unión Americana, de todo México, de toda América Latina, de toda Europa y demás rincones del planeta, que la franja de población que tiene entre 14 y 35 años no quiere ir a la iglesia, porque no supimos darles la fórmula nutricional básica desde que estaban en el vientre de su madre. ¿Cuál es esa fórmula nutricional básica? Pues lo voy a explicar para que pasen del 4 al 3, para que sepan que saben. Bueno, para eso vine. Después pasarán al 2 y ojalá se atrevan a llegar al 1. ¿Qué es el 2? Ya sé qué tengo que hacer. Ay, pero qué difícil es hacerlo. Como me decía una chica a la que aprecio mucho, de nombre Anastasia, y que anda por ahí, qué fácil es decirlo, Juan Bosco, sí. Ella misma lo dijo, qué fácil es decirlo, qué bonito suena, ¿no? Lo difícil es hacerlo. En el nivel 2 quieres hacerlo. Y de vez en cuando lo haces, o lo haces con cierta frecuencia. Pero en el nivel 1 ya te sale en automático. Ya no tienes que pensarlo. Ya tienes lo que se llama una virtud, un buen hábito. Pero para llegar del nivel 4 al nivel 1, el promedio de la gente se tarda entre 6 y 9 meses. Muy difícilmente. Si no lo logras entre los 6 y los 9 meses, te vas a tardar probablemente años. 9 meses, dije. Si tienes voluntad y asistes con regularidad a mis entrenamientos, puedes aprender a nivel 2 y tal vez a nivel 1 los hábitos virtuosos que te van a hacer mejor persona. Y vas a lograr tener hijos triunfadores porque vas a lograr que ellos quieran ser virtuosos, hacer el bien, hacer su tarea, ir a la iglesia, mantenerse en estado de gracia. Y cuando crezcan van a querer, ojo, tener una sola mujer o un solo marido. Van a querer, van a amar de manera leal, profunda a su pareja legítima y no van a andar por ahí echando tacos de ojo, apellidándose Mirón y Beteta. Entiendan el chiste de doble sentido, por favor. Que aunque parezca muy grosero, es muy real. Van a querer la virtud. Para querer la virtud, si se entrenan bien durante los próximos meses, la pueden aprender y llegar al 1. Pero por desgracia, la inmensa mayoría de la población del mundo es una madera que no agarra barniz. ¿Por qué? Ay, porque qué flojera, me queda retelejos. No, hombre, son 71 kilómetros de donde estoy a ir hasta Norco, qué horror, lejísimo. No tengo tiempo. No, es mucha gasolina. No, es mucho tiempo de automóvil. No, ¿qué tal si me agarra un freeway con un accidente? Mejor no voy. Pero tampoco abren el libro que compraron. Yo calculo que de cada 10 personas que me compran libros, 2 los leen.
2 los leen, 1 lo estudia en serio y los otros 8 lo tienen por ahí de adorno o guardados durmiendo el sueño de los justos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Vamos a pasar del nivel 4, para los que no la saben, al nivel 3, que ahora sí la van a saber. La fórmula es caricias, tiempo y reconocimiento. CTR, apréndanselo por favor, grábenlo en su disco duro, que háganlo blandito por un rato, para que se grabe a fuego. La fórmula nutricional básica es caricias, tiempo y reconocimiento. Si tú quieres tener un hijo independiente, un hijo responsable, un hijo virtuoso y que llegue a ser feliz, ¿y en qué sentido quiero que ese hijo llegue a ser feliz? En el sentido que lo marca la ética. La felicidad no se da en esta tierra. Aquí tenemos ratos alegres, tal vez ratos relativamente felices, pero la felicidad verdadera solo se consigue después de una vida virtuosa y heroica. Entonces, a la felicidad a la que me refiero es la felicidad que se consigue cuando al morir entramos al cielo. Cuando al morir llegamos a conocer a Dios como Él se conoce, a poseer a Dios como Él se posee, y cuando resucitemos, a poseer y conocer la creación entera como Dios la conoce y como Dios la posee. Para eso vale la pena educar a nuestros hijos, pero comenzando por nosotros mismos, en qué es esto de la fórmula nutricional básica. ¿Por qué nuestros hijos? A ver, voy a poner un hecho histórico. En la España del año 1936, por ahí más o menos por esa década, estalló la famosa Guerra Civil Española, que causó más de 1 millón de muertos. Y fíjense qué pasó en esa guerra. Fue hermano contra hermana, esposo contra esposa, padre contra hijo, hijo contra padre. No fue el norte contra el sur, como la guerra de secesión en los Estados Unidos en el siglo XIX. No, fue una guerra de hermano contra hermano, parientes a consanguíneo cercano contra otro pariente consanguíneo cercano. ¿Por qué? ¿Por qué hubo tanto odio al interior de las familias? Porque hubo, cuando menos la mitad de la población española, que no tuvo acceso a esa fórmula nutricional básica por parte de sus padres. ¿A qué sí tuvieron acceso esos niños que se volvieron comunistas, que se volvieron terroristas, que se volvieron asesinos y que causaron una guerra que, para gloria de Dios y salvación de España, ganó Francisco Franco, el generalísimo? Gracias a Dios. Algo bueno tenía que pasar en Europa de aquellos años. Entonces, ¿por qué estalló esa guerra? Por el odio al interior de las familias. ¿Y cómo se siembra el odio al interior de las familias? Se siembra en la medida en la cual, en lugar de utilizar caricias, tiempo y reconocimiento, lo voy a decir despacio, ojo todos por favor, utilizan la autoridad, las leyes, las órdenes, los mandatos, la Biblia, la misa, la palabra de Dios, desde una postura que se llama ego-estado padre, y sobre todo desde un ego-estado padre. Aquí está en uno de sus folletos, a todo color, lo pueden adquirir al ratito, un ego-estado padre que se llama ego-estado autócrata, y que es amante de la ley y el orden, y que trae la palabra de Dios en la boca, y la Biblia en la mano, y se sabe los versículos, y ama a Dios, según él. ¿Y qué hace todos los días con su prole? Únicamente utiliza una larga lista de palabras, una larga lista de verbos que lo van a hacer fracasar, como fracasó la familia española que provocó la guerra civil. ¿Qué es lo que va a utilizar? Para no educar, para ser rebeldes, para ser retobones, contestatarios, desobedientes.
Y a la adolescencia o en la juventud nomás entran al high school o al college, o en México a la preparatoria o a la universidad, para ser ateos. O católicos dice él que es católico. Católico de cada 8 días o de cada vez que le da la gana ir a misa, ¿no? De vez en cuando. Cada año bisiesto, cada 29 de febrero. Entonces, esa larga lista de verbos que yo les voy a pedir que supriman y en su lugar pongan otra lista de verbos es dar órdenes, imponer leyes, dar ejemplos, dar castigos, retirar el afecto cuando el otro se porta mal. Te portaste mal, ya no te quiero, no me hables, enciérrate en tu cuarto. Mami, ¿me quieres? Yo no quiero a hijos mal portados. Mami, ¿me quieres? ¿Qué es querer? ¿Sí? Mami, mira, te traje una flor. Ay, hijo, obras son amores que no buenas razones. Sácate con tu flor. A mí me obedeces y después me traes una flor. O sea, todo lo que huela a autoridad, todo lo que huela a enojo, a castigo, a imposición de reglas, ¿qué resultados nos ha dado? A ver, trate a alguien de hacer una autocrítica. ¿Qué nos ha resultado en el hogar siendo autoritarios? ¿Algo bueno? No, nunca. Nunca. Entonces hoy, viernes 9, ¿sí? 9 u 8. 8. Viernes 8 de noviembre del 2019, decretamos que el autoritarismo se acabó en nuestros hogares. ¿Sí qué? Si quieren hijos buenos para que sean felices por toda la eternidad. No estoy diciendo que se acaba la autoridad, sino el autoritarismo, que no es lo mismo. La autoridad nos la dio Dios y es natural. Tenemos autoridad, no somos cuates de nuestros hijos, y mucho menos cómplices. Pero para que la autoridad sea aceptada, primero es darle al hijo a manos llenas, de manera incondicional. Lo primero es regalarle gratuitamente caricias, tiempo y reconocimiento. Voy a hacer una pregunta a todos los adultos aquí presentes, independientemente de su edad. ¿Quién puede decir, fíjense muy bien, mi papá me dio todo el tiempo que yo necesité? Levante la mano. Una persona. Mi mamá me dio todo el tiempo que yo necesité. 5 personas. De 100. Mi mamá, ojo, siempre se fijó mucho más en lo que yo hacía bien que en lo que yo hacía mal. Levante la mano. 2 personas. ¿Eso qué produce? Depresión, rebeldía, desencanto, decepción, tristeza, neurosis y en algunos casos suicidio. Hoy como nunca los niños se suicidan, los adolescentes se suicidan. El suicidio de niños y adolescentes se ha multiplicado por 4 en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque papá y mamá no dan tiempo. Otra pregunta, ¿quién tiene una agenda en un teléfono inteligente donde diga tiempo especial para visitar a mi hijo adolescente en su cuarto y no pedirle que lo arregle, sino preguntarle por cómo está su novia? ¿Pero cuándo lo aprendiste? Hace 15 días. Un aplauso para ella, por favor. Ella no sabía que no sabía. Ahora ya sabe que no sabía, y yo creo que ya lo está haciendo en nivel 2. Ya sabe lo que hace. Ya se da cuenta de lo que tiene que hacer, de lo que conviene hacer. ¿Cuánto tiempo más, Marisela, calculas que te va a llevar a hacerlo de modo automático? 4 o 5 meses. Muy bien. Si sigues tan aplicada como estás, vienes de donde San Pedro perdió el gorro, ¿no? Lejísimos, pero aquí está.
Ella tiene voluntad de aprendizaje. ¿Acerca de qué? Del primer gran tema, la fórmula nutricional básica. Sin ella, si no se las damos a nuestros hijos de modo permanente, adecuado, eficaz, constante, profundo, intensísimo, ellos nunca van a querer ser virtuosos. Ellos nunca van a querer ser independientes. No les des juguetes, ponte a jugar con ellos. A ver, ¿qué hacen cuando les regalan un juguete a sus hijos? Pregunto, ¿quién regala el juguete y el tiempo necesario para jugar con el niño al que le diste el juguete? Una persona. Muy bien. Para no ser alumna mía, sino desde ayer, mis respetos. Pero vean, más de 100 personas regalan juguetes, pero no regalan el tiempo que se necesita por parte del niño para disfrutar no del juguete, sino de jugar con su padre. Si a mí me preguntaran cuál es el recuerdo más feliz de tu infancia, yo diría, cuando mi mamá, mis hermanos y yo jugábamos a las escondidas, a los encantados, hasta que mi mamá caía exhausta, porque cómo iba a poder con 5, 6, 11 escuincles. Hasta que se agotaba, dejaba de jugar. Y amiguito, yo, muerta de cansancio de haber jugado 1 o hasta 2 horas, corriendo con nosotros como si fuera una niña. ¿Cuánto vale eso? Junten todo el precio de los juguetes del mundo y ese tiempo que disfruté con mi madre en mi niñez vale más que todos los juguetes del mundo juntos. Tiene más valor. Insustituible, insuperable. O el tiempo que papá dedicó a enseñarme francés, a enseñarme a traducir del francés, entre los 15 y los 18 años. Y a los 18 años me da un libro de 500 hojas que se llama Daniel O'Connell, Libertador de Irlanda, y me dice, tradúcelo. Ay, papá, ¿cómo? Sí, tradúcelo. Si algo no puedes, yo te ayudo, pero tradúcelo. Además te voy a pagar 20 pesos por hoja. No, bueno, millonario a los 18. Porque 20 pesos cuando yo tenía 18 años eran una fortuna. Y si eran 100 hojas diarias o 100 hojas por semana, imagínense, ¿no? Eso daba para comprarse hasta un automóvil. En aquellos tiempos en donde en México amarrábamos a los perros con salchicha. Entonces, el tiempo. Yo hago otra pregunta. ¿Quién tiene en su agenda a sus hijos? Levante la mano. Cuando mucho 10 personas. ¿Quién tiene en su agenda a sus hijos? Uno por uno. Y no para regañarlos, Ojo, no para darles consejos. Ay, mijito, vine a hablar contigo. Ay, papi, ¿de qué? De tu novia. No, ni me digas, si vas a querer que la termine, no te quiero oír. Pero ¿qué tal si en vez de decirle eso le dices, mijito, no te voy a dar consejos. Nada más quiero escucharte, quiero darte mi tiempo con muchísimo gusto para escucharte sin prisa y que te sientas acompañado, comprendido, consolado. Y aquí viene cómo se gasta el tiempo, cómo se invierte el tiempo con el prójimo. ¿Por qué? Porque es una de las letras de la fórmula nutricional básica. ¿Cómo se invierte el tiempo con la persona que dices amar? 4 ideas fundamentales. Si el niño está triste, ¿qué hace un mexicano común y corriente? Ay, ¿de eso estás triste? Ay, guarda esas lágrimas para cuando me muera. No seas vieja, no seas marica, no chilles. No seas maricón, sé macho, aguántese. Los hombres no lloran. Qué cadena de errores tan brutales. Cuando el niño o tu esposa o tu marido está triste, solamente hay una cosa que hacer. ¿Cuál? Consolarlo. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo necesario. ¿Y cómo le hacemos? Somos tan brutos que fíjense cómo le hacemos. Ay, sí, bueno, te voy a decir, estoy muy triste.
Y lo que hacemos es, bueno, ya tranquilo, tranquilo, todo va a salir bien, sana, le sobas de espalda, ya estás bien, ¿verdad? Vaya. No, ¿qué tal si tiene una depresión que le va a durar días, meses o años? ¿Y sabes por qué está deprimido? Porque no le das tu tiempo, porque no lo acompañas para consolarlo, para escucharlo. Entonces, a partir de hoy, ¿qué van a hacer? Toman su agenda, escriben el nombre de esa persona, que puede ser su hijo, su esposa, su padre, su hermano, bueno, hasta su colaborador en su trabajo. Y si está triste, ¿cómo van a operar en la fórmula nutricional básica? Consolándolo, escuchándolo. No diciéndole, ay, ya, todo va a salir bien. Son tonterías. ¿Qué tal si salen mal las cosas? ¿Qué se hace cuando el niño está enojado? O cuando tu mujer o tu papá o tu quien sea está lleno de cólera, de ira. ¿Qué se hace? ¿Cómo se invierte el tiempo? Siempre le decimos, no te enojes. ¿Y qué pasa? Se enojan más. ¿Y por qué lo sigues haciendo? Si ya sabes que si le dices que no se enoje, se va a enojar más, ¿para qué le dices que no se enoje si siempre se va a enojar más? Porque no sabemos otra tonada, porque no sabemos que no sabemos. Entonces, ¿cuál es el manejo inteligente de la ira? Del tiempo. Muy bien, correcto. Y se llama déjalo fluir. Lo haces, te felicito. Déjalo que se le pase. Pero cuando ya se le haya pasado, no vayas con él y le digas, ¿ya se te alisaron los pelos del espinazo? Porque lo vas a volver a enfurecer. Tú vuelves a hablar con él como si nada hubiera pasado. Eso es lo que se llama inteligencia emocional o inteligencia afectiva. ¿Y qué pasa si tu hijo tiene miedo? ¿Qué hace un mexicano macho con el miedo del otro? Bueno, del suyo se lo aguanta. Se lo aguanta. ¿Y cuánto tiempo se lo va a aguantar? Muy poco, porque se va a morir de cáncer. Ay, sí. Si alguno de ustedes no vomita el miedo que tiene, no lo platica, no lo echa, no lo habla, no lo comparte, bueno, siquiera ve al Santísimo a platicarle tus miedos al Señor. Pero si ni siquiera eso haces, el miedo mata, el miedo carcome y el miedo genera cáncer. Y ojo con lo que voy a decir. ¿Qué es lo que más miedo infunde? Por ejemplo, a una esposa. ¿Qué es lo que más miedo le tiene una señora de cualquier lugar de la tierra? Que a los 40 la cambien por 2 de a 20. O que el marido ande por ahí echando taco de ojo. Y ella, ¿qué le ves? Nada, mi amor. No, nada, te juro que no la vi. Pero sí la vio y la rebanó. Y se echó su buen taco de pompi, pierna y demás. Hasta de pechuga de gallina. Y el Señor dice que la ama. No, pues con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Entonces, lo que más miedo le da a una mujer humana es la incertidumbre, la inseguridad respecto de la fidelidad de su esposo, o de su novio, o de su amante. Para el caso es lo mismo, de su pareja. Entonces, ¿y qué hace una persona que tiene inteligencia emocional con el miedo que siente a eso? Pues si no lo vomita, si no lo reclama, si no exige seguridad, si no pone límites, también le va a dar cáncer. O se va a hartar y le va a decir aquello de se me acabó la fuerza de la mano izquierda y te me vas ahorita. ¿Sí? Para algo sirven nuestras canciones, ¿no? Son muy prácticas, ¿no? Aunque llenas de mitos también.
Entonces, como aquello de quien bien te quiere te hará llorar, o la letra con sangre entra, o naciste pa' macete, del corredor no pasas, o contigo ni a misa porque te volteas para el coro. Sí, porque cuando a un tonto le señalas un error, ¿saben en qué se fija? En el dedo. Así de idiota es, ¿no? No te fijes en el dedo. Fíjate en lo que te está diciendo mamá, fíjate en lo que te está diciendo tu esposo, fíjate en el bien que te están dando al hacerte una corrección fraterna, o al darte un conocimiento del cual careces, como en estos momentos un servidor con ustedes. ¿Y qué haces cuando la persona, ya vimos, cuando tiene miedo, extráelo, cuando tiene tristeza, consuélalo, cuando tiene ira, déjalo fluir, y cuando está alegre, cuando nuestros hijos echan relajo porque están contentos, ¿qué les decimos siempre? Estate quieto. Ah, qué lata das, ya cállate, ¿no? Ya, sosiégate. En diferentes partes de la República se usan diferentes verbos, desde el tate quieto hasta el sosiégate, o a qué lata eres, y luego hasta los encierran, ¿sí? O los castigan. Entonces, si una persona, quien sea, está alegre, ¿cómo usas tu tiempo? Vivificando su alegría, compartiendo su alegría. Y entonces, ¿qué se va formando con un niño pequeño desde la pancita de mamá, que da sus pataditas y lo acaricias? Y el papá también llega y lo acaricia. Yo aprendí desde mi primer hijo que no es la señora la que está embarazada. Estamos embarazados los dos. Los dos somos padres. La madre carga con el bebé, pero si el padre no está profundamente presente, no influye en el equilibrio emocional de su esposa, y el hijo nunca tendrá la calidad bioquímica, biológica, endocrina, física, mental que puede tener si el padre es un acompañante sistemático de la madre en los primeros 9 meses de vida de un ser humano. Se es padre desde el momento en que se engendra, y no es padre el que engendra, sino el que educa, y el que educa da su tiempo, sus caricias y su reconocimiento. Entonces estamos reprobados en el tiempo que damos, porque la gran mayoría del grupo no tiene en su agenda el tiempo que conviene darles a nuestros hijos. ¿No? Bien, ¿qué piensan hacer? Ahora pregunto, ¿qué piensan hacer?